Bienvenidos, aquí estamos en una nueva charla del concurso Felifa La Luminosa, fotolibros que estamos viendo con sus autores. Y hoy estamos con un fotolibro de Eric Markowski, quiero decirlo bien, no sé si lo dije bien, Sí, sí, lo dije bien. está bien. Bárbaro. Bueno, Eric, contanos un poco de qué se trata esta historia de una lata de la que vamos a hablar. ¿Qué tal, María Paula? Bueno, muchas gracias. Placer. La historia del fotolibro, así parece poca pretencioso el título, digamos, es Historia de una lata. Es en realidad como un lento proceso de apertura de una historia familiar, que ya te estaré contando un poquito algunos de los ingredientes de Bien. esta historia, que tiene mucho que ver con la comida, así que por eso quería subrayar esta palabra ingredientes. Y tiene que ver con desandar una anécdota familiar que tiene que ver con que parte de mi familia, sobre todo del lado paterno, Mm. han venido a la Argentina por una lata de carne de corned beef, que bueno, le llegó por distintos motivos. Ellos estaban en Europa, les llegó una lata de carne y pudieron leer en la etiqueta Industria Argentina. Ujú. Y a partir de ahí, ese hecho que quedó como guardado en la memoria, ahí estamos viendo la tapa. Mm. eh, ese hecho quedó grabado en la memoria y bueno, por una serie de eventos después terminaron viniendo acá a la Argentina, emigrando, ¿no? Como tantos otros abuelos y abuelas o padres, ¿no? Depende de la generación. En mi caso es una generación, sería la tercera generación de esta gente que vino y que emigró acá a la Argentina, que bueno, vienen escapando a la Segunda Guerra Mundial. Claro, y es, bueno, todo comienza en una imagen como esta, ¿no? Hay diferentes tipos de materiales, ¿no? En este libro, que no es estrictamente fotografía toma directa, sino que la fotografía en el sentido amplio lo podemos entender. Claro, y lo técnico es de sentido amplio, en el sentido de que hay, bueno, hay hasta algunas pinturas, dibujos. Claro. Yo trabajo con procesos bastante híbridos, desde lo fotográfico, desde el dibujo, porque en realidad es un gran proyecto que estoy armando y mapeando, que se llama Lo que en la carne se conserva, el cual el fotolibro es este primer estado de situación que Ujú. se está cocinando a fuego lento, digamos. Pero que bueno, va teniendo como distintas aristas y complejidades. Sinceramente, de cuando empezó a crecer este proyecto, me decidí a abocar por entero a esto, y bueno, dejé de hacer otro tipo de obra que antes hacía o capaz me Vos sos interesaba. Así que artista sí, visual y sos formado y sos docente de artes visuales. sí, estudié pintura, en realidad es mi primera formación. Y después empecé a interesarme mucho por la fotografía, empecé a tomar talleres y me empecé a dar cuenta también de que había mucho de los referentes y de las búsquedas que hacía en pintura que tenían que ver con la fotografía. Entonces, como si fuera una especie de maduración, un interés que se fue perfilando. Y bueno, distintas necesidades me llevaron también a ir desarrollando la fotografía, porque no es lo mismo trabajar en tu taller o en un estudio, a de pronto ir a hacer relevar una locación o distintas cosas que empezaron a surgir en el marco del proyecto que no esperaba, como por ejemplo incluir entrevistas, este, Sellos o postales, como vemos acá. postales, latas, llaves, etiquetas, bueno, un montón de colecciones. Es una gran colección que empieza con esta anécdota familiar, de la cual, bueno, mi abuela fue la gran este, Ella. matriarca o matriarchivo, que es la que más o menos juntó esto. Después me llegó en gran parte a través de mi tía estos materiales, estas fotografías. Y en un momento estaba ya saliendo un poquito de la facultad y me di cuenta que tenía que hacer algo con esta historia, ¿no? Y bueno, me llevó un tiempo decidirme, también me llevó un tiempo entenderlo el proyecto, y el fotolibro es una instancia más como una especie de recetario Claro. que arranca a partir del alimento, ¿no? Una historia también que es muy propia de América, este vínculo entre América y Europa a través del alimento.
Mm. Este, Sí, digamos que el fotolibro es como la forma de poner a viajar lo que podría ser una muestra de artes visuales con todas sus diferentes materialidades, ¿no? Acá podemos ponerlo en dos dimensiones y enviarlo y verlo y bueno, con todas las capas, más capas que una cebolla, volviendo a lo culinario, ¿no? claro, exactamente. Sí, sí, sí. Es alimento visual, digamos, también pensándolo de alguna manera. Uno está como consumiendo imágenes y procesando ideas sí, sensaciones, Y mirá esta ida sentimientos, y y bueno, vuelta que hay en esta sola imagen que tenemos abajo nuestro, ¿no? La foto de la foto, que además es un momento de una comida compartida en una mesa, ¿no? Donde se miran claro, fotos. justo ese señor que está ahí es Francisco Sluzard, que es un excombatiente de Monte Cassino, Mm, que bueno, tuve la suerte de entrevistar y cenar con él en el centro de excombatientes que hay o había no sé, hasta la pandemia, tendría que actualizar la situación, mm, en Buenos Aires. Y fue una reunión muy, muy agradable porque, digamos, él fue compañero de alguna manera de mi abuelo en una división de polacos que estuvieron combatiendo todos juntos, escapando en realidad de los rusos por el norte de África y empiezan a subir por el sur de Italia y la última batalla que pelean es la batalla de Monte Cassino. Después ya distintas situaciones hacen que la guerra se vaya terminando en ese frente, estoy hablando de Italia, y siga ujú, por otros lados, ¿no? Bueno, los rusos venían por el otro lado, los estadounidenses venían por todo lo que es Francia a través del día de Normandía, mm. y Vimos bueno, hace unas páginas atrás estaba, digamos, el ataque al Monte Cassino, ¿no? Era eso. claro, exactamente, que fue un hecho bastante, digamos, una gran batalla muy dolorosa para él, porque pierde muchos compañeros, y bastante épica para la historia trágica de los polacos. Pensemos que en el 39 creo que es la tercera vez en su historia como país, como nación, que pierden la independencia y hasta no hace muchos años que la recuperaron. Mm, Entonces es una historia también bastante compleja bueno, para los polacos, entre otros perseguidos y desplazados. Y después de esta batalla en Montecosino, conoce a mi abuela y empieza otra historia. claro, que empieza acá en eh, esta lata que estamos viendo. Claro, esta es una resignificación que hice de una foto familiar que alguien habrá Mm, sacado, no sé quién, porque no tengo ese registro. esta. Claro, Pequeña copia, casi como un contacto de negativo. claro, como si hubiera hecho una extracción de esa fotografía o este diálogo entre dos continentes, entre dos historias, que se empieza a desarmar, ¿no? A través de esta intervención. Claro. Eh, Y bueno, la inmigración de ellos acá a la Argentina, porque lo paradójico de esa situación de haber terminado con los aliados, mi abuelo, que no tenía una formación previa a la guerra con militar y demás, sino que quería hacer economía o estudiar algo Mm, vinculado con eso, que después acá lo pudo completar. A través de los aliados le dan un pasaje con tres posibles destinos, Australia, Canadá y Argentina. Y lo que detona la elección del lugar fue justamente estas latas de carne, que acá te muestro una, que son como estas latitas así trapezoidales. Esta sí. justo no tiene la llavecita, pero acá te Ah, muestro otra que sí. a ver que me Esta es tenés como que mi agrandar. colección. Tenés la colección de latitas. Sí, a través de los viajes y demás, acá tiene la llavecita, que es la característica. Claro. A través de los viajes y demás, yo las voy coleccionando y distinta gente Te me las va va comprando trayendo. algunas latitas, porque acá se dejaron de fabricar. Después empieza la otra historia Ah. de cómo fui. Puerto Liebing había una gran fábrica, ¿era ahí? Claro, en Pueblo Liebig hay una gran fábrica que se llama Liebig por un bioquímico alemán, Justus von Mm, Liebig, sí. que bueno, instalan el frigorífico ahí cerquita a Colón, en Entre Ríos. Mm, Y es uno de los lugares que cito, creo que es el lugar de cierre de lo que sería esta primer parte de esta historia del fotolibro.
¿Este es tu Eh, abuelo o es ese hombre que no, es ese hablaba? señor que te decía, que Mm, mi abuelo ya había fallecido hace mucho tiempo, mm, eh, y bueno, le hice algunas preguntas que me hubiera encantado hacerle a él, pero bueno, maduró en tiempos distintos y la vida también va haciendo claro. su recorrido. Es un diálogo a través del tiempo con tu abuelo mediante restos de historia que pudiste ir Claro, y lo no reco dicho, digamos, porque sí, hay cosas que pensemos que él llega acá a los 33 años y toda una vida atrás. No tenemos nada de información más allá de cositas acá un poquito eh, perdidas o reconstruidas, así que bueno, también fue como este fotolibro es la puesta en voz de todo aquello que no se ha dicho, no se reconstruyó, en lo cual, bueno, empiezo a construir una ficción que tiene partes de cuestiones documentales, acá está históricas. la lista de las imágenes y de cada una de las imágenes su origen, e- ¿no? También sos muy Exactamente. Y si meticuloso. volvés un cachitito atrás, Acá, un poquito más, bueno, ahí es la historia, digamos. sí. Por eso te hablaba la historia de cierre contada con mi letra, de brevemente toda esta historia. Y en la imagen anterior tenemos el Polo Lievi, que era donde vos decías, que Ah, es acá, el Disney para mí, porque ahí claro. está el monumento al corned beef, que bueno, es casi único en el mundo. Y donde, bueno, ahí llego a través de una residencia de Nido Errante y fue un gran hito en esta primer parte de la historia. Ahí está Montecassino, una postal que le manda mi abuelo a mi tío y a mi viejo, el cementerio polaco en Montecassino, Ah, mi abuelo. Esto es cuando ya pudo volver. volvió eh, él. Volvió él a Italia porque, bueno, quedó con relación con. Mi abuela era italiana y quedó con buena relación con sus suegros, pese a que al principio no lo querían mucho a él, porque Mm, era una familia católica muy tradicional y tenían un matrimonio arreglado. mm, Y bueno, mi abuela, pese a eso, se decidió a seguir adelante, pero eso le valió un poquito el tener que ser la oveja negra y decidieron emigrar. Y el recuerdo de esta lata de carne, de esta pequeña historia, es la que un poco desencadena todo lo que sucedió. Y lo ahí empieza la investigación, ¿no? Que me va llevando por distintos lugares. Esta es una historia, pensemos que es una historia compartida, no solo lo que tiene que ver con Buenos Aires, sino Entre Ríos, como ya veníamos charlando, Montevideo, el sur de Brasil, cuestiones de migración, de producción de la carne, esa Sudamérica agroexportadora que comienza a crecer a un ritmo muy elevado y después la destrucción casi de tremendo. eso, porque eso se discontinuó en un Se momento u desmanteló otro. directamente. Exactamente, por Sí, cuestiones históricas, sí, geopolíticas y por cuestiones de malas gestiones y claro. de destrucción. Bueno, Eh, valioso, muy valioso tu trabajo, tu documento de todo esto y bueno, y esta historia tan personal y tan compartida, ¿no? Así que un placer recorrer las páginas de esta historia de una lata, ¿eh? Eric, Buenísimo. Muchas muchísimas gracias. gracias, Eric Markowski, muchos éxitos con el trabajo, ¿eh? Un gustazo. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, gracias.